Bienvenidos a Expreso de Oriente, soy Gabriel Colchen y esto es lo que veremos hoy. En Líbano suben las tensiones mientras el acuerdo de cese el fuego con Israel llegó a su fin. El ejército israelí anunció que se quedará en 5 puntos claves del sur de Líbano por un tiempo indefinido, algo que, según la ONU, es una violación de la Resolución de Naciones Unidas de 2006. Jordania y Egipto están en el centro de atención desde que el presidente Donald Trump amenazará de cortarles sus ayudas financieras si no aceptan recibir a la población gazatí en su territorio. Analizamos los medios de presión con los que Estados Unidos cuenta para influir sobre estos dos países. Y en Siria, los habitantes de la ciudad milenaria de Palmira, cuyas ruinas son Patrimonio Mundial de la UNESCO, aprovechan el fin de la guerra civil para volver a su tierra y disfrutar del majestuoso sitio, eso a pesar de su destrucción por el conflicto. Empezamos en Líbano, donde el 18 de febrero se terminó el plazo de extensión del cese el fuego entre Líbano e Israel. Se supone que el ejército israelí se debía haber desplegado en todo el sur del país y que Israel debía haber retirado sus tropas de Líbano, pero estas condiciones no se han cumplido. El gobierno israelí anunció que se quedará en 5 puntos clave del sur de Líbano por una duración indefinida. Estos sitios son Labune, Jabal Blat, Jal el Deir, la ruta de Markabahula y la colina de Hamames. Según el ejército israelí, estos lugares fueron elegidos porque son puntos altos que permiten tener una vista amplia del territorio, desde los cuales Israel podrá asegurarse que ya no hay actividad de Hezbollah en el sur y proteger a la población israelí. Mientras tanto, los libaneses desplazados del sur están volviendo a casa, ya que Israel se retiró de las zonas urbanas, pero muchos se enfrentan a problemas de seguridad, con minas sin explotar, por ejemplo. Además, varios pueblos del sur del país fueron completamente destruidos por Israel, como Kiam, con casas saqueadas, quemadas y lugares de cultos profanados por el ejército israelí. Nuestra corresponsal en Líbano, Etel Bonet, nos amplía desde Beirut. Israel se ha retirado de todos los pueblos fronterizos que ocupaba hasta el 18 de febrero, luego de que expirara el alto el fuego. Miles de residentes regresan a aldeas devastadas, a hogares apenas reconocibles. No obstante, la tensión en la frontera continúa en aumento. El Líbano exige una retirada total, pero Israel mantiene su presencia en 5 puntos claves dentro del territorio libanés y ha reforzado su despliegue con miles de soldados adicionales en el lado israelí de la frontera, desafiando el acuerdo de tregua. Los puestos se encuentran en zonas no urbanas, en las colinas frente a la ciudad israelí de Shlomi, los asentamientos fronterizos de Zarit, Abibin, Malkia, Margaliot y Betula. El gobierno libanés subraya que Israel debe retirarse completamente. De no hacerlo, lo considera una ocupación de su territorio soberano y advierte que llevará el asunto al Consejo de Seguridad de la ONU. Para las fuerzas de paz de la ONU, cualquier retraso en la retirada israelí constituye una violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad, el acuerdo firmado entre Israel y el Líbano que establece que solo las Fuerzas Armadas libanesas y los cascos azules de la ONU pueden estar desplegados en el sur del país. Desde Hezbollah, el mensaje es claro. Advierte que Israel debe retirarse sin condiciones ni concesiones. No aceptarán la permanencia de tropas en ningún punto fronterizo y ahora responsabilizan al Estado libanés de asegurar el cumplimiento del acuerdo. El grupo no ha emitido amenazas explícitas de reanudar los combates, mientras Israel insiste que seguirá atacando cualquier amenaza en el territorio libanés y en evitar que Hezbollah reciba financiación de Irán. El riesgo de una nueva escalada permanece latente. Vamos ahora hacia Egipto y Jordania, que han estado en el centro de la polémica propuesta de Donald Trump de tomar el control de la Franja de Gaza y desplazar permanentemente a los gazatíes a estos dos países. Tanto Egipto como Jordania rechazan firmemente esta propuesta. Recordemos que en este contexto, el desplazamiento forzoso y masivo de palestinos sería considerado un crimen de guerra y es prohibido por los convenios de Ginebra. Los países árabes están concibiendo un plan de reconstrucción de Gaza que no incluye el desplazamiento de su población.
Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ya anunció la creación de una agencia especial para la salida voluntaria de los habitantes de Gaza. Donald Trump amenazó quitar la ayuda financiera a Egipto y Jordania si no aceptan recibir a los palestinos del enclave. Estos dos países son los que más ayuda financiera recibieron por Estados Unidos después de Israel y Ucrania en 2023. Egipto recibió 1.447 millones de dólares de Estados Unidos, el 85% para su seguridad y defensa y una pequeña parte para temas sociales y educativos. Por su lado, Jordania recibió 1.716 millones de dólares, la mayoría para su desarrollo económico, su seguridad y en ayuda humanitaria. Para hablar del tema conectamos con Marta Tawil-Kuri, profesora e investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Hola Marta, primero te quería preguntar, ¿de qué medios dispone Donald Trump para presionar a Egipto y Jordania a aceptar a los gazatíes? Egipto y Jordania se verían afectadas probablemente por, digamos, podría usar esta ayuda el presidente de Estados Unidos, el gobierno estadounidense, para presionar a Egipto y Jordania de tal manera que acepten la recepción de los que serían los gazatíes o los gazahuíes desplazados de la franja, algo que Egipto y Jordania rechazan, ¿no? Entonces temen Egipto, es probable que Egipto y Jordania experimenten reducciones muy grandes en esta ayuda, ¿no? Porque al mismo tiempo hay quien dice que no es posible en la medida en que estas ayudas están incluidas en programas que datan de varias décadas, que están en determinados casos regidos por obligaciones, ¿no? Ya, digamos, no sería tan fácil retirarles ese apoyo. Y en cuanto a la ayuda militar, por ejemplo, Egipto se dice tampoco debería haber su parte demasiado afectada porque está sellada esa ayuda militar por un pacto, un tratado que tiene Egipto con Estados Unidos. En todo caso, sabemos que el presidente Donald Trump puede en determinado momento hacer, y más con la mayoría en el Congreso y en el Senado, lo que quiera. ¿Y sobre cuáles otros países podrían apoyarse Egipto y Jordania en caso de perder este financiamiento estadounidense? Egipto y Jordania podrían recibir apoyo de los países de las ricas monarquías árabes del Golfo, principalmente. De hecho, se tiene prevista, se viene anunciando esta cumbre de países árabes en Riad, en la capital de Arabia Saudí, para el 27 de febrero. Se acaba de postergar para una semana después, supuestamente por problemas de digamos, temas logísticos. En todo caso, se llevará a cabo, como también una mini cumbre anterior, unos días antes, justamente para eso, entre otras cosas, no solo para presentar un plan alternativo al de Trump y Netanyahu sobre Palestina y Gaza, sino también para ofrecer o ir elaborando una especie de red económica de apoyo para Egipto y especialmente para Jordania en caso de que estos dos países se viesen particularmente afectados por recortes a la ayuda y a la ayuda militar y económica que reciben anualmente de Estados Unidos. Marta, ¿y cómo depende Estados Unidos de Jordania y Egipto en materia de seguridad, pero también en otros ámbitos estratégicos? Hay que decir también que a nivel militar, por lo menos, y de seguridad en la región, una seguridad, un statu quo que hasta hace poco había garantizado de alguna manera el papel de Estados Unidos en la zona, es que Estados Unidos también depende de sus socios árabes. O sea, Jordania es un aliado clave en materia de seguridad, miembro de la coalición antiterrorista, tiene aproximadamente 14 bases militares estadounidenses en su territorio. Entonces, como decíamos, o sea, Trump es imprevisible y eso hace que, digamos, todo pueda ser posible, como que recorte la ayuda a estos países, pero quizá no sea tan fácil, o la ayuda no se recorte más que mínimamente por también este interés estratégico de Estados Unidos en preservar su relación con estos países, y porque además cualquier riesgo o cualquier estallido de violencia interna en cualquiera de estos dos países y de desestabilización de las fronteras y de los gobiernos en estos dos países, pues también afectará sin duda la seguridad de Israel. Gracias, Marta, por tu análisis. Gracias a ustedes.
Vamos ahora al desierto de Siria. Después de años de éxodo, los habitantes de Palmira regresaron a su ciudad. Los antiguos templos y ruinas milenarias, Patrimonio Mundial de la UNESCO, sufrieron las consecuencias de 14 años de guerra civil. Aún así, los habitantes sienten felicidad al volver y están determinados a relanzar el turismo. Veamos el informe. La perla del desierto sirio, así denominan la ciudad de Palmira con sus antiguas ruinas. Durante la guerra civil siria, gran parte de sus habitantes fueron desplazados. Pero desde la caída de Bashar al-Assad volvieron a su ciudad y las ruinas reabrieron al público. Solíamos venir aquí todos los viernes, antes de la guerra. Ahora hemos vuelto y podemos reencontrarnos con nuestros recuerdos. Esta es nuestra tierra, nuestro hogar. La gente vuelve para verla. Echábamos de menos las ruinas. En los años del conflicto, las ruinas fueron dañadas y saqueadas, entre otros por el Estado Islámico, quien tuvo el control del sitio hasta 2017. Crecí cerca de estas ruinas antes de la revolución. Trabajé en turismo. Lo sé todo sobre la región. Palmira y sus ruinas han vivido el horror. El sitio ha visto el Estado Islámico, Irán, los rusos, todas las milicias que puedas imaginar. Haldun espera poder volver a trabajar en el turismo. Durante la guerra estuve con el ejército sirio libre en el norte. Ahora que hemos vuelto a Palmira, ahora que todo está estable en Siria y que he vuelto a Palmira, quiero volver a mi negocio. Voy a comprar camellos. Aquí hay una foto. Antes de la guerra, el turismo era la principal fuente de ingresos de los habitantes de Palmira, que atraía a más de 150.000 turistas al año. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.